Ricardo, bienvenido a mi podcast. Gracias por aceptar la invitación a conversar. Quería empezar por si pudieras hacer un barrido general del panorama actual del desempleo juvenil para quien se acerca a este tema por primera vez y les es una perfecta novedad que esto podría ser algo por lo que preocuparse. ¿Qué debería saber alguien sobre esto? Sí, no, Vicente, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Efectivamente, el desempleo en nuestro país está siendo un problema desde hace un tiempo. Y el problema es más profundo cuando hablamos de las mujeres y cuando hablamos de los jóvenes, porque los jóvenes y las mujeres, por ejemplo, tienen mayor desempleo que los hombres o que los adultos, ¿ah? Entonces, cuando hablamos del desempleo juvenil, estamos hablando de cifras mayores a que cuando hablamos del resto del país. Por ejemplo, el desempleo a nivel nacional, ya el martes el INE nos va a dar nuevas cifras, pero al día de hoy el desempleo a nivel nacional es del 8,9%, casi 9%, ¿cierto? Pero cuando hablamos de jóvenes es más del 20%, entonces más que lo dobla. Eh, Ahora, en cantidades, claro, son menos los jóvenes en número versus los adultos que están buscando empleo. Pero como porcentaje, el problema es mayor cuando se es joven a que cuando se es adulto. Por lo tanto, Vicente, lo más importante que puede hacer un país, un gobierno a nivel de política pública, es incentivar el empleo. Eso es la mejor política pública que podemos tener. Porque tener más empleo, sobre todo empleo asalariado, un empleo con contrato, implica que esas personas tienen un salario, pero también están cotizando para su pensión, que es los ingresos futuros, ¿cierto? Cuando ya me jubilo, y también están cotizando para salud, que son cosas muy importantes para darle bienestar a las personas. Por lo tanto, empujar el empleo es algo fundamental en todo gobierno. ¿Y por qué es más del doble? Entonces, primero, quizás, ¿qué quiere decir desempleo juvenil? Estamos hablando de qué rango de edad y por qué es tanto más. Mira, el desempleo juvenil se puede ver a través de distintas edades, pero la medición del desempleo empieza desde los 15 años, ¿no? Desde los 15 años tú puedes estar en tres escenarios. Ocupado, es decir, que tienes un empleo; desempleado, es decir, que estás buscando empleo y no tienes uno; o también inactivo, es decir, que no estás buscando empleo y tampoco tienes uno. ¿Cuál es un ejemplo muy característico de los inactivos? Bueno, la gente que está estudiando, ¿cierto? En materia juvenil. Porque, por ejemplo, también hay inactivos mayores. Por ejemplo, una persona de 65, 67 años es inactivo porque está jubilado. ¿Te das cuenta? Pero en los jóvenes, las personas que estudian quizás no están buscando o no tienen un empleo y eso se define como inactivo. Pero a nivel de ocupación y de desempleo, vemos un desempleo mucho mayor en los jóvenes, y eso es lo que nos está diciendo, es que los empleos están siendo tomados por la gente más adulta. Como te decía al principio, el desempleo juvenil se puede medir hasta los 24 años, es una medida, desde los 15 a los 24, pero también hay otras medidas que es desde los 15 a los 30. Ambas cifras, independientes de esa edad, son mucho mayores al desempleo nacional. Por lo tanto, enfatizar, apoyar el empleo de los jóvenes, tener políticas públicas que vayan en beneficio del empleo juvenil es algo positivo para el país. ¿Hay alguna diferencia aquí entre hombres y mujeres jóvenes o es más o menos lo mismo? Hay diferencias. Como te decía, las mujeres tienen más desempleo que los hombres, y eso también pasa en el desempleo juvenil. Las mujeres tienen más desempleo juvenil que los hombres jóvenes, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde vemos mayor precariedad? Es en las mujeres, y en las mujeres jóvenes también. Los jóvenes tienen mayor informalidad, ¿no? Es decir, Chile tiene hoy día una tasa de informalidad que está en torno al 27%, pero cuando uno se va a los jóvenes, esa tasa de informalidad crece al 37%. Estamos diciendo que prácticamente 4 de 10 empleos para los jóvenes es un empleo informal. ¿Qué es lo negativo de eso, Vicente, también? Como sabemos, para tener una buena jubilación, ojalá debiésemos tener muchas cotizaciones a lo largo de nuestra vida. Ojalá trabajar harto durante los 20 años y los 65 años que los hombres se jubilan, o 20 años y los 60 años que las mujeres se jubilan. Pero para eso es muy importante, para tener una buena jubilación,
es importante tener pocas lagunas, ¿ah? Es decir, pocos meses sin cotizarse. Por lo tanto, si yo empecé a cotizar tarde, chuta, mi monto de pensión es menor. Pero si yo empecé a cotizar muy joven y esa plata renta, entonces, bueno, mi jubilación es mucho mejor. Por lo tanto, volvemos al punto. Incentivar el empleo juvenil es algo fundamental para todo gobierno. Bueno, el sistema de pensiones parece que está siendo reventado por tantos frentes distintos. Aquí pienso dos cosas que me resulta como contraintuitivo que el desempleo juvenil sea tan alto. Por un lado, entiendo que nunca habíamos tenido jóvenes tan calificados como hoy, ¿cierto? Tantas personas con títulos universitarios. Y por otro lado, dada nuestra dependencia tecnológica, uno pensaría que, ¿cierto?, que la mano de obra que está habituada al mundo tecnológico es más demandada que gente mayor. ¿Qué rol juegan estas dos cosas? ¿Por qué dices tú que las empresas siguen demandando, o sea, o demandan personas mayores en lugar de gente joven? Bueno, hay dos cosas que está pasando. Uno, nuestra economía crece poco, ¿no? Estamos creciendo muy poco económicamente y el crecimiento acotado implica que los puestos de trabajo que se generan también son acotados, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos una economía que está creciendo tasas importantes, ¿no? Ya una tasa importante para Chile sería un 4%, un 4%, un 5%. Si tuviésemos mayor crecimiento económico, quiere decir que, bueno, hay más empresas con mayor nivel de ventas, como venden más, tienen que producir más, y como producen más, tienen que contratar gente para que esa producción se lleve a cabo. Por lo tanto, lo que más necesitamos es tener ideas pro empleo, que se genere más trabajo, ¿no? Y que ese trabajo, en parte, permee hacia los jóvenes de nuestro país. Está bien, nunca habíamos tenido jóvenes tan calificados, concuerdo con esa afirmación, Vicente, pero también tenemos muchos años de poco crecimiento. Entonces, no, sin crecimiento da lo mismo. Puedes tener, puedes tener muchos jóvenes muy bien formados, pero si no hay empresas que estén contratando, no sacan nada con esa formación. ¿Juega aquí algún papel? No sé si leíste el libro de Pablo Ortúzar, Sueños de cartón, o si lo hayas escuchado por ahí. Lo leí, sí. ¿Eh? Lo leí y tiene un poco que ver con lo mismo. O sea, tú puedes formar muy bien a los jóvenes, puedes tener muy buenos cursos, puedes tener muy buenas carreras, etcétera. Pero si las empresas no están creciendo y no están desarrollándose, invirtiendo, llegando nuevas empresas, creándose nuevos emprendimientos, da lo mismo el nivel educacional que tú tengas. Una cosa es, primero, para que alguien se ocupe en un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo primero tiene que crearse. Y esa empresa tiene que buscar a un profesional o una persona que no es profesional. Puede buscar una persona con educación media, puede buscar una persona con educación universitaria, puede buscar una persona que haya emprendido, da lo mismo eso. Pero primero las empresas tienen que visualizar el poder crecer para que esa contratación se lleve a cabo. Por lo tanto, claro, lo que dice Pablo Ortúzar, si el país no crece, da lo mismo un poco los esfuerzos que hagan las universidades o los CFT o los colegios por formar, porque el empleo no va a estar creado. Sí, lo que hizo Ortúzar es básicamente eso, ¿cierto? Que los títulos universitarios, a medida que se han masificado, se han ido devaluando, ¿cierto? Ha disminuido su utilidad marginal por cada titulado adicional al mercado. Ha aumentado sin duda mucho la oferta de las universidades, hay más jóvenes que entran a la universidad, perfecto, pero eso es una parte del problema para acceder al mercado laboral. La otra parte es que tiene que haber empresas que estén demandando trabajadores, que estén queriendo contratar trabajadores. Y para eso tenemos que tener una serie de políticas públicas que nos ayude a que las empresas crezcan. Por ejemplo, hay que empezar a preguntarse, bueno, el impuesto corporativo que tenemos, el impuesto a las empresas, ¿es muy alto o es bajo? Si uno lo compara con la OCDE, estamos un poco por arriba del promedio. Por lo tanto, uno podría pensar que si le bajamos el impuesto a las empresas, quizás las empresas van a haber más incentivos para crear más empresas, van a haber más incentivos a invertir y eso implica mayores niveles de contratación. También, que es algo que algunos economistas han propuesto, tenemos un nivel de indemnización por años de servicio bastante más arriba que la OCDE. Cuando una persona es despedida en nuestro país y lleva 10 años de trabajo en esa empresa, bueno, obtiene una indemnización de 10 salarios, ¿cierto? Esa es la ley, con un tope de 11, ¿cierto? Pero por dar un ejemplo
con 10 años, pero en la OCDE, en promedio, son 3,2 años. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que piensa una empresa? Chuta, si yo contrato a una persona, también estoy contratando un pasivo, porque si en la eventualidad que esa persona deje de trabajar conmigo o la tenga que despedir, voy a tener que desembolsar recursos. Uno no dice con esto que tiene que haber desprotección laboral. No, perfecto, tiene que haber. Pero cuando nos pasamos de la raya, entonces las empresas ya dejan de contratar. ¿No? Entonces, hay un equilibrio acá, que no es tan fácil de dimensionar. Pero cuando estás pasado en 3 puntos o 3 veces lo que es la OCDE, chuta, algo te llama la atención. Sí, yo tengo una pyme, Ricardo, te quiero preguntar por todo eso, porque justo este año tuve situaciones relacionadas con lo que acabas de describir, pero me quiero quedar en lo sociológico un minuto más. Bueno, hoy también la gente joven se casa mucho menos que hace 20, 30 o 50 años, tienen menos hijos que hace 20, 30 años, y quienes tienen hijos los tienen más tarde. Pienso, son estos hechos otro factor más que favorecen la informalidad, porque ¿cierto? Si uno se casa o si tiene niños, se ve obligado a pensar en el largo plazo, y las cotizaciones se vuelven de repente un tema relevante. Mientras que si uno no tiene hijos y es soltero, ¿cierto? No hace mucha diferencia, uno no está pensando en qué es lo que va a pasar con mi futuro en 40 años más. ¿Juega algún papel esto, la baja en los matrimonios y nacimientos? Mira, es buena tu análisis, pero ¿qué es lo que yo creo? A ver, y también depende de la versión al riesgo que uno tenga. La versión al riesgo de que algunas personas son más emprendedoras, otras personas son menos emprendedoras y les gusta un empleo más estable. Yo creo que hoy día como que ser emprendedor en Chile es cada vez más difícil. ¿Ah? Ser independiente en Chile cada vez es más difícil. Y eso es un problema, porque lo que tú más necesitas es que la gente quiera emprender, porque el emprendimiento te da nuevos empleos, incluso te da nuevos tributos. O sea, si tú tienes una empresa más, genial, porque parte de la utilidad de esa empresa llega al fisco, con eso puedes hacer programas sociales. Esa pyme o esa empresa contrata gente, por lo tanto hay menos gente desempleada. Esa persona que pasa del desempleo al empleo también consume, va al comercio, gasta, y entonces se genera IVA, más impuestos también para hacer o mejorar la política social. Por lo tanto, hoy día yo creo que la situación económica en Chile, como no la veo buena, tener un empleo es una buena noticia, hay que mantenerlo, hay que esforzarse para que uno pueda seguir creciendo en ese empleo. Y el tener un empleo formal versus el informal te da ciertos beneficios que son muy difíciles de ver en la actualidad, como bien tú decías, Vicente, sino que se ve más adelante, cuando uno se jubila, por ejemplo. Porque la persona que estuvo trabajando gran parte de su vida informal y no ahorró, porque si ahorró ya es otra cosa, podría yo ahorrar en algún instrumento financiero o guardar la plata de alguna forma, que tenga algún interés, obviamente, pero las personas que no ahorraron, entonces, ¿qué va a pasar con su jubilación? ¿Qué pasa con los 65 años en adelante o los 60 años en adelante? Por lo tanto, tener un contrato lo que te da es esa seguridad de que estás también sacrificando consumo presente para traspasarlo a consumo futuro. Ese consumo futuro que se produce cuando tú ya no tienes ingreso. Por eso el sistema de pensiones para mí es un sistema bueno, positivo, mejorable, claramente, pero es bueno en su filosofía de que un porcentaje de mi sueldo yo lo tengo que ahorrar hoy día para poder consumirlo en el futuro cuando ya no genere ingresos. Y más encima, esa plata rentó en el mercado financiero, por lo tanto va a ser más de que si yo lo hubiese guardado abajo del colchón. Sí, por cierto. Hay otro factor aquí medio como del relato generacional que comparte la gente de generación. Yo tengo 37, por si acaso, Ricardo. No sé cuántos años tenés tú. Yo tengo 39. Ya, bueno, más o menos de la misma generación. Pero gente que tiene 10 años menos que nosotros, 20 años menos, este sueño de, comillas, hacer carrera y la casa propia, parece ser algo un poco añejo, que no sé si es compartido por esa generación como lo era quizás por la nuestra en parte y por quienes son mayores, quienes nos antecedieron a nosotros. Y pienso, esto quizás sea un fenómeno menor y no sé si incumbe mucho a lo que tú haces, pero aparecen ciertas figuras referentes para gente joven, estoy pensando en gente como Carol Dance o el hijo de la Raquel Argandoña, que promueven el lugar, ¿cierto? Ganarte la vida no a través de un trabajo remunerado formal, sino que en páginas de apuestas, tradeando criptomonedas, ¿cierto? Comillas, escapando del sistema. Y este es un fenómeno
yo diría que no menor, de hecho, me muerdo la lengua, sino que es una cosa importante hoy en la gente joven. ¿Tenés tú alguna visión de esto? ¿Es algo que aparece en tu radar ahí de fenómenos a tener en consideración? Yo lo veo, entiendo la pregunta, y yo eso lo veo como un componente de riesgo no menor. ¿A qué voy yo? Y esto no es una visión anticuada, pero los promedios nos han enseñado una cosa que creo que es medio irrefutable. O sea, a ver, a ti alguien también te podría proponer ser futbolista, ¿cierto? Yo creo que a mucha gente se le pasó por la cabeza ser futbolista en su momento. Eh, o ser deportista, ¿cierto? Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, no sé, porque estaba Iván Zamorano, ¿cierto? Y chuta, y tú querías ser Iván Zamorano, que juega en el Real Madrid, y que le va muy bien y que es muy exitoso. Bueno, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? ¿Cuántos futbolistas quedan en el camino? ¿Te das cuenta? Entonces, y que no llegan al éxito. Te pasa lo mismo con el tenis. Si tú te das cualquier ejemplo del deporte, te va a pasar eso. Que muy pocos llegaron a ser muy exitosos y muchos no pudieron lograrlo. Pero el problema que tienes es este sesgo de selección. Claro, el exitoso es el que tú ves. Y los no exitosos tú no lo observas, no los visualizas. Entonces, uno se engaña también diciendo, chuta, es muy probable llegar a esto. Y no es probable. Siguiendo con el ejemplo de Iván Zamorano, era una persona con características espectaculares en materia de motivación, perseverancia, esfuerzo y también calidad. Yo no tenía esa calidad. Entonces, era para mí imposible llegar al lugar donde llegó él. Entonces, alguien también puede tener un muy buen trabajo y un muy buen pasar apostando en las criptomonedas o en estas páginas de apuesta. Bueno, quizás sí, pero ¿cuánta gente está quedando en el camino? O sea, cuando uno va a apostar al casino, bueno, el casino siempre gana. Y puedes ganar tú, sí, pero es muy poco probable que ganes. Entonces, por eso suena medio anticuado, pero ese tipo de trabajos tienen un riesgo muy alto. Entonces, yo también creo que lo importante, ojalá el consejo para los jóvenes, es que, oye, entrar a una empresa a trabajar también es un emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú aprendes en una empresa, sabes de procesos, mejoras las tareas, la forma de hacer las cosas, o sea, también estás emprendiendo, también ocupas el ingenio, ¿te das cuenta? Más allá que seas un diseñador, un abogado, un ingeniero comercial o incluso una persona sin un título. Los humanos nos caracterizamos por ocupar nuestro ingenio para resolver problemas, para automatizar procesos, para mejorar las cosas. Pero yo insisto, o sea, trabajar en una empresa tiene mucho de innovación también y te puede dar mucho conocimiento para después desenvolverte en otra cosa, para emprender, etcétera. Pero es un muy buen lugar para aprender, para conocer gente y para desarrollarte en tu carrera laboral. Sí. Dijiste antes que emprender hoy en Chile es muy difícil. A pesar de eso, nunca habían habido tantos programas de radio, de televisión, tantos influencers que hablan sobre emprendimiento y parece haber un interés creciente en armar algo, sobre todo online, y crecer con algún emprendimiento. ¿Por qué dices que es muy difícil emprender hoy día en Chile? A ver, porque yo creo que acá, Vicente, nos vamos a meter en un tema más político, pero yo creo que hemos ido paso a paso desincentivando la actividad, la actividad del emprendimiento, la actividad privada, donde los privados son personas igual que las personas que se desarrollan en el sistema público, solamente que trabajan en otras cosas, desarrollan otro tipo de proyectos, etc. Pero acá viene un tema de la potencia del sector privado, que al final el sector privado no es muy distinto a personas que se desarrollan en una empresa, emprenden o trabajan para un empleador. Lo potente de eso, lo potente de tener más empresas es que se genera esta bola de nieve positiva, que se genera más contrataciones. Pero si tú persistentemente estás subiendo los impuestos, si tú persistentemente estás haciendo leyes que hacen más difícil despedir, ¿cierto?, a un trabajador, que no hay que tenerle tanto miedo al despido. El despido no es algo agradable, claramente. Pero si tú desincentivas fuertemente el despido, entonces también desincentivas fuertemente la contratación. Exactamente. Sí. El modelo que hay que tener
es que una persona entre, ojalá rápidamente a una empresa, que un emprendedor, que una empresa quiera contratar a un trabajador que esté desempleado, perfecto, se suma a la empresa. Pero también no puede ser un mundo muy costoso despedir, porque si no, la empresa no va a contratar, y lo que más queremos es que contraten. ¿Ah? Ahora, el gran desafío, Vicente, es tener políticas públicas que cuando una persona cae en el desempleo, se arme una serie de mecanismos para ayudar a esa persona a encontrar un nuevo trabajo rápidamente. ¿Te das cuenta? Es como caer en el desempleo, es como lesionarte. Es como te rompiste la rodilla, chuta, eso es un problema. Bueno, lo que más quieres es que haya un doctor que te opere rápidamente para que estés bien. Bueno, en el tema del desempleo debes hacer lo mismo. Caí en el desempleo, pero tengo una serie tengo un programa de seguridad social que me permite volver al mercado laboral rápidamente y que otra empresa me contrate. Ese yo creo que es nuestro gran desafío. Yo justamente este año, que ha sido un mal año para mi negocio, nosotros en algún minuto tuvimos 10 personas contratadas, hoy somos la mitad, y por primera vez que me enfrento con esto que te estoy describiendo, de que en realidad los finiquitos es muy desagradable, no solo por lo humano, es muy dificultoso económicamente para una empresa pequeña, sobre todo como la mía. ¿Hay algo más ahí sobre lo que expandirse respecto a ese mismo tema? Mira, ¿qué es lo que han hecho países desarrollados en la materia? Tú tienes que darle alguna especie de seguridad social a la persona que cae en el desempleo. Perfecto. Para eso, Chile desarrolló un seguro de desempleo, ¿eh? Porque el empleador, ¿cierto?, le cotiza a cada trabajador un monto de plata, y ese monto de plata va a una cuenta de ahorro propiedad del trabajador. Y si el trabajador renuncia o lo despiden, esa plata es del trabajador, ¿eh? Eso yo lo considero una herramienta muy buena, que podríamos subir la cotización del seguro de cesantía, pero disminuir el tema de la indemnización por año de servicio. Es más, imagínate tú, Vicente, tú que estás hablando de tu emprendimiento. Hay empresas que tienen que cerrar porque tienen que pagar las indemnizaciones. Entonces, no solamente se perdió el empleo de la persona que se despidió, sino también el empleo de las personas que estaban contratadas, pero porque la empresa también quebró. ¿Te das cuenta? Entonces, insisto, tenemos que dar facilidades de contratación. Eso no significa que las indemnizaciones sean cero, pero sí significa que yo creo que tienen que disminuir, porque estamos 3 veces más arriba que la OCDE. Entonces, cuando tú estás pasado muy por sobre el promedio, algo raro hay. No podemos quedarnos tranquilos con eso. Entonces, yo lo que propongo es un país con una menor tasa corporativa de impuestos, con menores indemnizaciones por año de servicio, con un mayor seguro de cesantía, con una mayor tasa de cotización para pensiones de los trabajadores. Y también, Vicente, lo que propongo es que haya una cotización adicional para el trabajador para formación. Es decir, a mí me despiden y yo tengo mi bolsa del seguro de cesantía, ¿cierto?, para poder financiar la vida mientras estoy desempleado, pero también podría tener otra bolsa, una bolsa de formación, para yo poder contratar un curso, para poder contratar capacitación y así volver rápidamente al mercado laboral. ¿Te das cuenta? Me formo cuando estoy desempleado para ser más atractivo para las empresas. Pienso, a ver, hay un listado aquí de cosas que son, yo hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Como emprendedor de un negocio pequeño. Hay varias presiones que han ido estrechándose cada vez más alrededor del cuello de empresas del tamaño como la mía. Por un lado está el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral, el impuesto corporativo que tú mencionaste, esto de la indemnización por años de servicio, ahora la reforma tributaria que va a aumentar las cotizaciones. ¿Hay algo más aquí en esta lista de frentes por los que dificultan que negocios se mantengan por sobre el nivel de supervivencia? Bueno, yo creo también, Vicente, lo que necesitamos es una revolución. Lo que necesitamos es una revolución en las políticas públicas que le permitan al país crecer y generar más puestos de trabajo. Necesitamos una revolución en la forma en cómo estamos administrando la salud pública, en cómo estamos administrando los colegios. O sea, todo eso tiene que ver con el bienestar de las personas y con ayudarlas a desenvolverse con mayor bienestar hoy en día. Nosotros necesitamos que las personas, los trabajadores, puedan tener mejor salud,
Eso significa tener mejores hospitales, significa disminuir las listas de espera. Necesitamos que tengan mayor productividad. Eso significa potenciar los colegios, potenciar la universidad, potenciar los CFT, potenciar el sistema de capacitación. Todo eso necesitamos mejorarlo. Entonces nos falta una serie de medidas para ayudar a las personas a que tengan mayor bienestar. Y yo creo que el peor bienestar de todos es la carencia de un puesto de trabajo. Hoy día tenemos 800.000 personas desempleadas. 800.000 personas desempleadas. Y eso no disminuye fuertemente en el tiempo. Si es que no hacemos un plan laboral potente. Eso significa también que aumenten los subsidios para la empresa para que contraten justamente a los jóvenes y a las mujeres. Hoy día Chile cuenta con 2 instrumentos de subsidio al empleo. El bono trabajo a las mujeres y el subsidio al empleo de los jóvenes. Pero ambos tienen montos de dinero muy chicos para la empresa. Por lo tanto, no son un incentivo potente. ¿Cuál es el monto? ¿Cuántos son los montos? Hoy día, a los montos de hoy día, una persona que contratan por el salario mínimo, le otorgamos a la empresa menos de un 5% de ese salario. Entonces, es como un 4%. Por lo tanto, es algo muy pequeño. Las empresas no cambian la aguja, no deciden contratar jóvenes por sobre los adultos con montos tan chicos. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que invertir los impuestos de todos los chilenos, en darle empleo a nuestros jóvenes. Ahora, eso significa también que tenemos que dejar de financiar otras cosas, porque no podemos financiar todo. En Chile, yo lo he mencionado en varios lugares, tenemos 24 ministerios. Bueno, pero ¿para qué tenemos tantos ministerios? Si las prioridades de nuestro país no son 24, yo te aseguro que en esta entrevista, Vicente, no seríamos capaces de enumerar los 24 ministerios que tenemos en Chile. Entonces, ¿estamos invirtiendo bien la plata de los chilenos, de los impuestos? Yo creo que no. ¿Dónde debiésemos invertirlo? Bueno, en pensiones, en salud, en vivienda, en empleo. Pero cuando tenemos un ministerio de economía y también tenemos un ministerio de minería y también tenemos un ministerio de agricultura y también tenemos un ministerio de hacienda, entonces los empresarios o los trabajadores, y más encima tenemos un ministerio del trabajo, ¿con quién hablan? El sector agrícola, ¿con quién habla? ¿Con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, con el ministro de Agricultura? 3 figuras. Entonces, toda esa burocracia estatal hace que sea más difícil emprender, más difícil tener políticas de largo plazo, más difícil tener un Estado ordenado, etc. Entonces, si no nos ordenamos cómo gastamos bien los impuestos para mejorar la vida de los chilenos, entonces estamos en una complicación muy grande y eso es lo que ha venido pasando. Hay un impuesto puntual que a mí me afectó directamente, que es el IVA a los servicios desde enero del 2023. ¿Cierto? O sea, de un día para otro, empresas dedicadas a servicios que no fueran de salud o de educación tuvieron que empezar a pagar un 19% más todos los meses. Yo no sé cómo esto no hizo más ruido y no sé si es algo que yo no me enteré, pero hubo muchísimas empresas que se vieron quebradas por esto, porque ese margen, ese 20% es el margen que muchos negocios tienen a los que les va bien, o sea, que se coman, ¿cierto?, ese trozo de tus ganancias de un día para otro sin mucha mayor explicación. Yo no sé si hubo ruido y yo no lo vi, pero para nosotros ha sido algo horroroso. Mira, hubo algo de ruido y yo entiendo que a muchas empresas eso les afecta. Ahora, yo también estemos de acuerdo en una cosa, cobrar impuestos y tener un Estado es importante. O sea, tener colegios públicos, tener financiamiento para la educación, para la salud, para las Fuerzas Armadas, para carabineros, es fundamental. O sea, siempre hay un Estado. Mientras las personas se organizan, siempre automáticamente sale la necesidad de conformar un Estado. El punto es que ese Estado tiene que ser lo más eficiente posible para ocupar los impuestos de cada uno de los chilenos. Gastar en cosas que sean necesarias para la ciudadanía. Devolverle esos impuestos a la gente. ¿Te das cuenta? Devolvérselos de alguna forma en servicios buenos. Pero si tú tienes un gobierno, por ejemplo, que los impuestos terminan en fundaciones que después no hacen bien un trabajo, como nos pasó hace poco, que fue una noticia, es el caso fundaciones, entonces tiene un gran problema hoy, porque los impuestos no le están llegando a la gente, no le están llegando de vuelta, no se está traduciendo en buenos servicios. Y tú lo que necesitas es un Estado que dé buenos servicios. Porque si no, la plata nunca va a ser suficiente, porque siempre vas a necesitar más, porque como gastaste mal, entonces no estás solucionando el problema social. Entonces después dices, para solucionar el problema social, que como concepto el problema social, de la educación, de las pensiones, de la salud, entonces necesitas cobrar más, cobrar más, cobrar más. Y bueno, y te quedas con un sector
privado mucho más chico, con menos empleo y con más desempleo. Entonces, te vas a un escenario como lamentablemente viven nuestros compatriotas en Argentina, donde la tasa de pobreza de Argentina superó, creo que las últimas cifras que vi, el 40%. ¿Ah? Un país como Argentina, que es riquísimo, por ideas negativas que llevaron a que la generación de empleo fuese mínima. Sí, esta contradicción en que nunca hemos pagado tantos impuestos y los servicios públicos parecen no mejorar, es algo que quizás también alimenta lo que hablábamos al principio, como la reticencia a unirse al mercado laboral. Quizás hay esto de, ¿cierto?, de pensar que, bueno, ¿por qué voy a estar yo financiando una máquina que no me ayuda de vuelta? En alguna medida puede ser un factor. ¿Alguien, desde la vuelta a la democracia, se han disminuido los impuestos? ¿Alguien ha hecho, o No, siempre las políticas son los recaudar más? impuestos han subido permanentemente. Los impuestos corporativos han subido permanentemente. Y también lo que ha subido más, Vicente, es la cantidad de funcionarios del Estado. ¿Ah? Insisto, no tiene que, el Estado no tiene que ser, tiene que existir, si eso no hay duda. Pero mientras más plata le pedimos a la economía, también menos empleo se genera. Entonces, siempre hay una balanza aquí con distintos pesos. Yo he trabajado 2 veces en los gobiernos y he visto cómo podemos gastar la plata de mejor forma, pero para eso se requieren cambios, se requieren leyes, etcétera. Sabemos hace décadas que la tasa de cotización para las pensiones debiese ser mayor. Bueno, pero también la clase política se ha enfrascado en que las AFP hay que cambiarlas de manera radical y tampoco tienen una buena propuesta para cambiarlas, y no hemos terminado ese debate. ¿Ah? Por lo tanto, yo ahí veo que la clase política tiene mucha responsabilidad en que no se pone de acuerdo en hacer políticas largoplacistas para ayudar a los ciudadanos de nuestro país a tener un mayor bienestar. Eso es muy negativo. O sea, las leyes grandes que necesitamos no se han producido en el último tiempo y es necesario que se produzcan si es que queremos ayudar a la clase media a tener un mejor vivir. Hay una anécdota que uno escucha de conocidos que trabajan en el gobierno, que han trabajado, que no sé qué tan verdad será esto, solo anecdótico, pero de personal estatal que se ha pernado en su posición de forma de volverse burócratas necesarios para algún tipo de trámite, pero sin mayor razón de ser que ellos apernarse en esa posición y ser difíciles de remover. Y que hay personas que han hecho carrera de décadas en esto, dificultando procesos, de manera, ¿cierto?, de que su puesto sea aquella traba que requiere ser superada. Y cuando uno ha trabajado toda su vida en el sector privado, ¿cierto?, siendo empleado o como empleador, esto suena a una absoluta locura. O sea, nadie que haga algo así en el sector privado duraría más de una semana. ¿Es verdad que esto es más común en el sector público o es parte de la mitología? Mira, lo que sí te puedo decir es que el sector público tiene un problema muy grande y que lo tiene todo sector público. ¿Ah? ¿Cuál es ese problema muy grande? El sector público, por construcción, ¿cierto? No compite con otra empresa, no compite con otro organismo que le pueda hacer sombra y que se pueda, comillas, llevar a los clientes, que en este caso los clientes son los ciudadanos, ¿cierto? Son los beneficiarios. Entonces, el Estado, al ser un monopolio de lo que hace, ¿cuántos incentivos tiene a innovar? Acotado, ¿no? No tiene mucho incentivo a hacer las cosas bien como una empresa privada, porque si lo hace mal, igual los beneficiarios van a ser prácticamente los mismos. Imagínate tu impuesto interno, que ha mejorado mucho. Eso lo he visto diversos estudios, en el tiempo de Ricardo Lagos mejoró mucho, pero imagínate impuesto interno, si lo hiciera mal, bueno, ¿a dónde vas a acudir para ver tu situación tributaria? A impuesto interno, no tienes otra empresa a la cual acudir. Por lo tanto, es un monopolio de lo que hace, y los monopolios tienen muchas más probabilidades de ser ineficiente que una empresa que compite. Porque la empresa que compite, bueno, si los clientes no están satisfechos, se van para la empresa al lado, ¿cierto? O se crea otra empresa que cubre esa necesidad. Es como el tema de incluso lo que pasó con los taxis y Uber. Bueno, ¿por qué nació Uber? Porque la gente no estaba cómoda tomando taxis o tomando el transporte público, y una persona vio una potencialidad de negocio, ¡pum!, se crea esto. Lo mismo puede pasar con un restaurante, con un café, con una bebida, con un libro, ¿no? Entonces, el Estado tiene ese problema. No es que la gente sea
floja. No, hay gente floja y gente trabajadora en todos lados. Pero sí el Estado tiene este problema de que como no compite, los incentivos a innovar son bajos. Si se te pierde el carnet de identidad, ¿a dónde vas? Al registro civil. No puedes ir al registro civil 2, porque no existe. Entonces, ¿qué te va a decir el registro? Tú si tienes que hacer una cola gigante, bueno, la haces. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas mucha proactividad, mucha persistencia, mucha motivación, muchas ganas de querer cambiar las cosas para que los servicios públicos mejoren. Los servicios públicos en general no son buenos porque tienen este problema grande, ¿ah? de mejora en la productividad. Por eso mismo también creo yo, el sector público tiene que confiar en el sector privado bajo ciertas reglas, porque el sector privado suele hacer las cosas mejor que el sector público. Te lo dice una persona que ha trabajado 2 veces en el sistema público. O sea, también fui parte de ese problema. Sí. Tú pareces dar con un equilibrio en tu discurso entre una crítica al sector público y al mismo tiempo defender su necesidad, ¿cierto? Claro. Y presencia fuerte. Ahora, en tiempos polarizados, ultrapolarizados, es muy fácil deslizarse, ¿cierto? Un discurso más a lo Milei, esto anarco-libertario, que está tan de moda, y pensar que el Estado no es más que un asalto legitimizado. ¿Qué le diría a alguien para evitar que se deslice hacia ese precipicio ideológico? Y quizás cerramos con eso. ¿Cómo uno debería pensar entre un equilibrio sano entre lo privado y lo público? Sí, no, de todas maneras, tiene que haber un equilibrio. Si el punto es qué tan es mala analogía, pero qué tan a la derecha estamos o qué tan a la izquierda, ¿te das cuenta? Qué tan profundo o qué tan en la superficie. El Estado es necesario. No hay ninguna persona, yo creo, que pueda decir que no, porque incluso si no tienes Estado, bueno, entonces, ¿cómo financias a carabineros? ¿Cómo financias a las Fuerzas Armadas? ¿Cierto? ¿Cómo te organizas como país? Es muy difícil. ¿Cómo no vas a tener política social? ¿Te das cuenta? Tienes que tener política social. Entiendo el punto de Milei, que también yo creo que lo exacerba, de que los estados, cuando no trabajan en hacer bien las cosas, se vuelven unos leviatanes, ¿cierto? Que no hacen las cosas bien. Entonces, lo que hay que entender también es que Milei es producto del fracaso de las políticas públicas que implementó Argentina. ¿Ah? Porque si Argentina no tuviera la tasa de pobreza, ¿cierto?, que tiene hoy día, o la tasa de inflación que tuvo por lo menos hasta el año pasado, Milei seguiría dando clases en la universidad. O sea, Milei llega al gobierno porque hay un fracaso de las políticas públicas que le tenían que dar bienestar a los argentinos, donde Argentina, en algún momento, fue uno de los países más ricos del mundo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se le llamaba el granero del mundo, ¿cierto? Pero después cambió la forma de actuar y fue cada vez cayendo más. El Estado tiene que existir, pero tiene que existir de una forma que sea un apoyo para los ciudadanos y no un costo. Y Chile cada vez se está volviendo un Estado más costoso, ¿no? Cada vez. Recuerdo cuando el presidente Boric salió electo, dijo una frase como: yo voy a terminar con el sistema neoliberal. Bueno, imagínate un emprendedor. ¿Le dan ganas de emprender con eso? Imagínate una empresa que quiere realizar una inversión. Hemos visto muchos casos donde las empresas se han ido de Chile, capitales se han ido de Chile, etc. Y lo negativo de eso es que son empleos que se pierden. Entonces, tú le tienes que dar la bienvenida a la inversión. Tú tienes que potenciar el emprendimiento y la empresa privada, obviamente con reglas. Tienen que cumplir la ley, tienen que pagar las cotizaciones, tienen que trabajar horas prudentes, tienen que cumplir con la legislación. Pero también tienes que apoyarlas para que lleguen y te solucionen un problema social. ¿Cuál problema social? El del desempleo, que es un problema social. Súper, bueno, muy buen punto de cierre. Cerramos redondito con lo que empezamos, así que mil gracias por tu tiempo. Voy a dejar aquí el link a tus redes sociales, a tu Instagram y a tu Twitter. No sé si hay algún otro lugar donde, si alguien quiere saber más de ti, te pueda buscar. La verdad, siempre estoy escribiendo cosas, Vicente, en LinkedIn, Twitter e Instagram, temas de economía, temas de cómo potenciar a la clase media, cómo tenemos un país con mayor bienestar. Pero eso a través de políticas públicas bien pensadas, largoplacistas, que le permitan a los chilenos que más necesitan surgir, que lo puedan hacer. Excelente. Bueno, ahí voy a dejar todos tus links.
Gracias, Ricardo. Chao, Vicente, muchas gracias y felicitaciones por el canal. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.